clase de hoy. Vimos entonces que los micros están construidos, o toda la arquitectura de unidad de datos y unidad de control está diseñada para tener lo que conocemos como un conjunto de instrucciones, y esas instrucciones están divididas en tres tipos: instrucciones de transferencia, instrucciones de operación o de aritmético-lógicas, o sea, las que hacen exactamente las partes nucleares de estas cosas, e instrucciones de salto, que lo que permiten es controlar el flujo del programa. Estas son para controlar el flujo de programa, o sea, cómo se va ejecutando cada una de las instrucciones que tengo. Y los micros los puedo dividir en microcontroladores o microprocesadores de tipo RISC, que tienen un conjunto reducido de instrucciones, que son los RISC, o los CISC, que son de instrucciones complejas, que hacen la diferencia es que estas hacen una cosa muy puntual, y esta puede hacer cosas muy elaboradas, como hacer la multiplicación de dos números en notación flotante. Entonces, dentro de cada micro, o cada uno de los microprocesadores tiene su conjunto de instrucciones, y todos los algoritmos, o el algoritmo que yo quiero implementar en el micro, debo ser capaz de escribirlo en el conjunto de instrucciones cerradas que es capaz de hacer mi algoritmo. Por ejemplo, la operación de la multiplicación, si yo no tengo una operación ALU explícita, o mi ALU, no hace de manera explícita la multiplicación, tengo que operar o generar un conjunto de ecuaciones que permitan, un conjunto de instrucciones que permitan hacer la operación de la multiplicación. Igual que lo que hacíamos con la unidad de datos. Tengo mis variables a, b, entonces determino si b es igual que 0, entonces terminé de hacer mi función, y si no, lo que hago es, aquí me faltó un paso, antes de eso, tengo a, b, a mi residuo r le asigno el valor de 0, y reviso esta condición, y entonces si eso no pasa, a r le asigno r más a b lo decremento en 1, y finalmente pasa por acá. Y entonces ese diagrama de flujo tiene en realidad la operación de multiplicación. Y en un algoritmo yo podría necesitar, si me voy a otro diagrama, yo podría necesitar hacer la operación, por ejemplo, de multiplicar a multiplicado con b, el resultado guardado en la variable c, y podría hacer otra operación, por ejemplo, hacer la multiplicación de e con f, y tendría que rehacer otra vez este código. Así como teníamos el conjunto de instrucciones hasta ahorita, yo tendría que programar de manera explícita que las variables a y b, o escribir el código de la multiplicación para a con b, asignarlo a c, y luego volver a escribir el código de la multiplicación de e con f y asignarlo a d. Eso no es eficiente, porque entonces en mi memoria, que es donde tengo el programa de multiplicación, o todo el programa completo, tendría que poner un segmento de código donde aquí se hace esta operación. Estoy hablando, esta es la memoria ROM, la memoria de programa, y otro segmento de código donde se hace la otra operación, que es este pedazo. Y entonces se vuelve muy ineficiente, porque esta sección de código, es decir, todas las líneas de esta ROM, son muy parecidas a todas las líneas de este otro pedazo de código que está acá. Y entonces surge la idea de, o lo que necesito fundamentalmente para todo lenguaje de programación, que es tener funciones que permitan hacer partes o repetir elementos de código que yo ya programé previamente para hacer una y otra vez. Entonces, estas operaciones, por ejemplo, a con b, déjame borrar acá,
Una vez que yo construyo una función, o sea, un pedazo de código que está perfectamente depurado y que si toma las variables de sus lugares o sus ubicaciones de memoria adecuadas, las hace de manera perfecta, entonces la estructura de la ROM, o sea, la estructura del programa, ya a nivel de componentes, podría tener almacenado en esta región. Y en esta región lo que tengo es la multiplicación, o sea, el algoritmo de la multiplicación. Y utilizar estas A por B se convertiría, en lugar de ser toda una sección que se repite, simplemente en una línea donde hago esta instrucción que está definida acá, y en otro pedazo, como una sola línea, hago esta otra operación que está acá. La idea de las funciones, o lo que estoy poniendo acá, es que en realidad en esta parte del programa yo no ejecute este pseudocódigo o este diagrama de flujo, y lo que tengo que hacer es, esta línea lo que va a hacer es decirme que salto para acá, se ejecuta todas estas líneas de programación, y una vez que termina, las líneas regresan a la instrucción siguiente de donde fueron llamadas. Como todo esto está, como aquí ya está escrito el lenguaje, entonces puedo saltar una y otra vez a estas líneas de programa y regresar de donde fui llamado, y entonces en la siguiente, que sería esta, hago exactamente lo mismo, salto para acá, regreso a una línea más 1 de donde fue llamado. ¿Por qué es la línea más 1? Porque en la línea donde fui llamado es donde se pide que haga la instrucción, hago la instrucción y la siguiente línea será la línea más 1 de donde fui llamado. Como este llamado a la función multiplicación puede suceder en muchos lugares, acá, acá, acá o acá, entonces el regreso o la función de regreso con las funciones de salto que tenía hasta ahorita no es del todo óptimo, porque en la primera llamada el regreso de la instrucción es este, y en la segunda llamada el regreso de la instrucción es un valor distinto cada vez de donde fui llamado, y entonces tengo que dar valores o tengo que dar una estructura de almacenamiento que me permita guardar dónde es que voy a regresar de un llamado de instrucción o de un llamado de función para poder utilizar una y mil veces estos pedazos de código que estoy teniendo acá. Y entonces puedo tener muchas funciones, y cada vez que las ejecuto debo poder regresar a esos lugares donde estoy siendo llamado. Ahora, dentro de un llamado a función, voy a borrar acá, y teniendo en cuenta lo que está sucediendo con mi flujo de programa, es que por alguna razón yo estoy llamando a la función para hacer una tarea muy específica. Es decir, estoy llamando a la multiplicación de A con B y almacenándola en C, pero yo debo de conservar dos cosas. Uno es la dirección donde voy a regresar, es decir, para no perderme el flujo del programa, porque estas tareas minúsculas o pequeñas son tareas de un lenguaje o de un programa mucho más elevado que hace muchas más cosas, y si yo pierdo dónde estaba, entonces pierdo la dirección del programa grande o del programa importante para poder hacer las tareas. Entonces necesito conservar dos cosas fundamentales para un llamado a función. Uno es el estado, o sea, los valores de acarreo, el valor de z, que son las variables que yo he utilizado hasta ahorita, pero en realidad necesito conservar el estado, es decir, todos los valores de todas las variables que el microprocesador utilice en su núcleo, para saber qué es lo que está haciendo, porque en función de estas decide si salta o no salta una instrucción de código, o si ejecuta o no ejecuta un pedazo de programa. Eso es lo que necesito saber, y junto con las instrucciones de C y Z necesito saber la instrucción de retorno o el valor de
sí, la instrucción, o sea, el índice de retorno. O sea, a dónde voy a revisar. Y recordando dónde están esas cosas, existe dentro de todo microprocesador una cosa que se llama el PC o el contador de programa, y este índice de retorno no es otra cosa más que este, pero más uno. Entonces, como se ve acá, las instrucciones o los llamados a funciones son en realidad una instrucción de salto, porque lo que va a estar escrito acá es brinca, pero brinca de una manera particular. Brinca haciendo un almacenamiento del estado del microprocesador para que cuando regreses de la función, si es que no lo tiene implementado, recuperes el estado que tiene actualmente el micro completo y puedas continuar haciendo la operación del algoritmo principal. ¿Por qué debo almacenar esto? ¿Por qué es importante? Pues porque la función o la subfunción, o como sea que le quieran llamar a esta parte, seguramente va a modificar a todos estos, porque son los registros especiales con los cuales el micro sabe qué es lo que tiene que hacer. Y por eso, una vez que se cambian, debo recuperar el estado que tenían para poder continuar con el programa principal que estaba ejecutando cada una de ellas. Entonces, estas instrucciones, tanto esta, o sea, esta parte que está acá, que es el llamado a la subfunción, es una instrucción de salto, y el regreso de la subfunción también es una instrucción de salto. Entonces, como lo que está pasando, o incluso siendo un poco más exigentes, dentro de mi función que llamo a esta función, aquí puedo tener otra subfunción, o sea, hacer otro llamado a otra subfunción que está colocada acá y regresar dentro de este lenguaje o de este segmento de código a esta otra instrucción más uno. Por lo tanto, puedo estar hilando y puedo estar concatenando llamados a subfunción. Entonces necesito una estructura especial que me permita almacenar estas y ser capaz de regresar sin perderse dentro del propio llamado. Esa estructura se llama una estructura de tipo FIFO, que significa First Input, First Output, y se le denomina la pila. La pila, justo la pila como de trastes para lavar. ¿Cuál es? Perdón, esta es no es una FIFO, es una LIFO. La pila es una estructura que tiene solamente una entrada y tiene solamente una salida. Entonces, ¿por qué necesito una pila para hacer esto? Déjame poner un ejemplo aquí, con este llamado a subfunciones, y yo creo que con 2 o con 3 funciones anidadas será suficiente para entender lo que necesito para este llamado. Entonces, tengo una estructura de programa, o sea, tengo mi memoria ROM que está acá, y dentro de mi memoria ROM, esta sección es la del programa principal. Entonces, aquí viene una instrucción de llamado a subfunción, y esta instrucción de llamado a subfunción me va a llevar a otro elemento, déjenme ponerlo en otro color, me va a llevar a otra región de la memoria de programa donde está escrita la función que quiero hacer, y dentro de esta función tengo escrita otro llamado que está acá, que me va a llevar a otra parte, no necesariamente aquí, puede llevarme a cualquier otra región de la memoria, y después de esta que está acá, el retorno tiene que ser un retorno así como fui llamando, así tengo que regresar. Esta que está acá, déjame ponerle números. Esta es el primer llamado, este es el segundo llamado, y este es la tercera función. Entonces, una vez que termino de ejecutar estas instrucciones, van para acá, tengo que regresar para acá, y después esta debe retornar hacia acá. Llamémosla a esta la dirección 0x0e, por decir algo. Entonces, la instrucción a la cual tiene que regresar el llamado de la primera subfunción es la instrucción
o a la dirección 0x 0f, porque es la siguiente de donde fui llamado. Como esto es un bloque de memoria que no tengo, no sé en dónde está, entonces esta instrucción empieza en la dirección 0x134 y entonces el regreso tiene que ser a la instrucción 0x135 que está ahí. Entonces, ahorita nada más vamos a hacer con el ejemplo del contador de programa porque esa es la parte más importante que necesito. Y lo que está, tengo que generar una nueva instrucción dentro de mis instrucciones de salto que sea llamado a su función. Y como usualmente se les llama a esas instrucciones, son las instrucciones call, tal cual. O sea, call es un mnemónico para decir llama a una subfunción y lo que le paso acá es la dirección de donde está ubicada dentro de mi programa esa subfunción que está ahí, que en este caso lo que está almacenado en esta parte, en la 1, es call 0x134. Lo que va a hacer esta call es brincar, hacer que el contador de programa PC se cargue con 0x134 y entonces el contador de programa va a empezar, perdón, no dije dónde empezaba esta instrucción, que es lo que estaba diciendo. Esa 134 es donde está la siguiente llamada. Perdón. Va a ser más grande la memoria, para no perderla. Entonces, en mi memoria, que está así, en la dirección 0x0e está la instrucción call 0x, voy a ponerle 1f, y en la dirección 0x1f, que es esta, 0x1f, comienza mi rutina o mi subrutina de la otra tarea que sea que esté haciendo ahorita. Y entonces, dentro de esta, en la instrucción 0x25, por llamarle de por ponerle un número, está otro call a la instrucción 0x391, por ejemplo. Y la 0x91, 03x91, que está por acá, es esta línea. Ahí tengo el bloque de la segunda subfunción que estoy hilando con este ejemplo. Entonces, el contador de programa siempre empieza en la dirección 0. Voy a ponerle así y ayudar esto para no perderme. Esto es una subrutina. Todo esto es la S1 y esta es la subrutina 2. S2. Y esta es mi rutina principal. Entonces, el contador de programa, que es un registro PC, inicia con la dirección 0 y va ejecutando una a una las instrucciones hasta llegar a la instrucción E. Y la instrucción E lo que pide es que brinque, o sea, que la siguiente instrucción a ser realizada por el micro no sea la F, sino sea la 1F. Entonces, en ese momento, el contador de programa se carga con la dirección 0x1f y va a empezar otra vez a hacer su rutina de codificar la instrucción, sumarle 1 e ir haciendo toda esa tarea hasta que llega otra vez a la instrucción 25, y en la instrucción 25 se le pide al contador de programa que grabe otra vez o que cambie a que haga un salto para ir ahora a la dirección 0x391 y va a terminar haciendo esta, y la última instrucción debe pedirle que regrese a la instrucción 26. La última instrucción de esta debe pedirle que regrese a la F. Entonces, si yo no tuviera la pila, yo tendría que poner al final de cada una de estas rutinas la dirección de regreso, y entonces eso limita demasiado mi programación, porque yo tendría que saber dónde están los regresos, y si yo necesito llamar varias veces a esta rutina, tendría que poner varios regresos, y eso se vuelve
muy tortuoso. Pero una estructura como la pila o como el stack en inglés, por eso se llama así, el stack, me permite hacer eso de una manera más sencilla. ¿Qué es lo que hace la instrucción call? La instrucción call lo que va a hacer es, cada vez que yo llamo a call, hace dos cosas. Uno, hace un push, así se llama siempre en las instrucciones para la pila, un push, o sea, pone en el stack el valor de la dirección de regreso, que en este caso sería 0x0e. Pone en la pila la dirección de regreso y además hace que el contador de programa se cargue con la instrucción, con el valor que está descrito en la propia instrucción. Entonces aquí tengo 0x1f y esta se va a quedar ahí almacenada. Estoy haciendo este programa y tengo otra instrucción call. Entonces lo que hace la pila es, bueno, guardo ahora la siguiente instrucción, que es la 0x26 como instrucción de regreso, y cargo el siguiente valor del contador de programa. Voy a ponerlo aquí abajo. Primero push y luego 2 es actualizar el PC con el valor que está. Entonces ahora PC va a tener el valor 0x391 y cuando salte a 0x391 ejecutará todos estos y al final de la rutina, al final de la función, debe haber una instrucción particular para poder regresar a donde fui llamado de la función. Ese retorno, esa función se le llama, o bueno, puedo ponerle el nombre que quiera. Entonces ahorita le voy a poner call, brinca hacia su función, y retf regresa de la subfunción. ¿Qué es lo que hace retf? Bueno, retf hace lo opuesto a lo que hace el call. Toma lo que está almacenado en la pila y lo coloca en el contador de programa. Y a eso se le llama una instrucción de pop. O sea, toma este valor y lo coloca acá. Entonces, si aquí pongo retf, esta retf no necesita ningún parámetro, porque el parámetro de dónde va a regresar, que es otro llamado, es otro salto, ya está almacenado en esta estructura que se llama la pila. Entonces, lo que hace retf es decir, contador de programa, te vas a cargar ahora con la instrucción 0x26, vas a seguir y la última instrucción de esta, y entonces esta instrucción se borra. Y al final de acá está otra vez otro retf, y lo que hace es, contador de programa, ahora te vas a cargar con el valor de 0x. Entonces esta sigue siendo 0x, ya no es f, pero no es e, es f, lo que estaba acá, porque eso es a donde necesito regresar. Y entonces de este lado voy a poner cómo fueron las rutas de salto. Este saltó para acá, este saltó para acá, y este retornó a este lugar, y este retornó a este lugar. Entonces, con ese hilado de instrucciones puedo colocar muchas instrucciones anidadas una con la otra. ¿De qué depende cuántas instrucciones pueda anidar? Pues de la altura que tiene esta cosa. Esta estructura finalmente es una estructura de almacenamiento y necesita un apuntador que me dice en dónde es que estoy almacenando las cosas. Esta flecha que está acá se le conoce como el stack pointer, o sea, el apuntador de la pila, y lo que va a decir es dónde vas a almacenar las cosas. Mi pila está definida por la cantidad de espacios de memoria que es capaz de almacenar, que está acá así. Entonces, una pila, por ejemplo, solamente para el contador de programa de 8 niveles, permitiría hilar hasta 8 funciones consecutivas, porque la primera llamada va a hacer que la pila se cargue con un valor. Cuando hago el push, lo que hace la estructura de la pila es colocar el valor aquí
y el contador de la pila, este otro contador, va a incrementar en 1 apuntando a la siguiente dirección donde almaceno, o en caso de pop voy a decirle que se vaya uno para abajo y que saque información para poder tener el control de esta estructura o de los flujos de programa que tengo acá. Entonces, una pregunta. Sí, dime. Los argumentos de las funciones se guardan en otro registro totalmente distinto, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, dependiendo de la arquitectura de mi micro o de lo que estoy implementando, yo podría tener un llamado a función donde además pudiera tener las variables o un lugar donde poner las variables, pero no siempre es así. Y entonces, antes de hacer el llamado a la función, tendría, dependiendo de la arquitectura, que previamente colocar las variables en las direcciones que la función está ocupando para hacer su trabajo, por decirlo de alguna manera. Todo eso debe pasar justamente por eso decía que ahorita primero me voy con el contador del programa para saber qué es lo que está pasando y después regreso con las variables. Porque tengo dos tipos de llamado a función en C, hablando específicamente de C. Puedo llamar por referencia o puedo llamar por valor a las cosas. Entonces, en un micro, lo que debo hacer, y esto es fundamental, o sea, el contador de programa o el stack debe almacenar cuáles son las direcciones donde debe regresar. Lo que guardo en el stack finalmente son las direcciones de regreso de la función. Al final de cualquier función, sea cual sea, debe venir una instrucción de sacar del stack dónde es que debe saltar mi flujo de programa. Eso debe venir al final de toda función, sea cual sea. Ahora, el nivel de stack también me define cuántas funciones puedo hilar entre sí. Si mi stack es de 8 funciones y yo hago 9 llamados a función, o sea, estoy hilando, esta llama a otra, esta llama a otra, esta llama a otra, etc., entonces puedo llegar a desbordar el stack. Y si el stack se desborda, en el último llamado a función, los retornos van a estar todos estropeados porque no fue la dirección donde fui llamado. Por eso también debo tener cuidado en la arquitectura, este elemento que se llama el stack, y cómo está siendo implementado dentro de mi computadora. 8 subfunciones a lo mejor suena poco, pero en realidad es demasiado tener 8 subfunciones dentro de una propia función. Son muchos llamados a subfunción. Y los niveles, por ejemplo, MATLAB permite incluir hasta 8 niveles, perdón, 256 llamados a la función que estoy teniendo. Y 8 no son muchos, sobre todo contemplando temas como recursividad, donde lo que almaceno acá es la propia dirección de la propia función. Entonces, una recursividad o una función de recursividad puede agotarse el stack rápidamente. Una función que no sea recursiva, sino que esté llamando a otros pedazos de código, que es lo más común, pueden no agotarse estos niveles de stack. Pero si no tengo cuidado en esta función, o sea, si no contemplo a mi stack, hablando de lenguajes de programación a nivel de hardware ya muy específico, puedo desbordar y hacer que el programa truene, ¿no? ¿Qué es lo que necesito para una función? Voy a hacer una función prototipo, por ejemplo, para C, ¿no? Que sería como lo primero que yo llamo. Entonces, o para Python, en el caso que sea, ¿no? Para Python o para C, pero para C. Entonces, ¿por qué primero para C? Porque las funciones de C en realidad solamente regresan una sola cosa. Cuando yo describo mi función, por ejemplo, le pongo int multiplicación y entonces le paso aquí los valores, entero A, entero B. Por cómo hemos visto que se construyen las funciones y cómo sucede al interior del micro las cosas, la función que está definida acá opera
está escrito en piedra, entre comillas, para la arquitectura que tengo, que he diseñado hasta ahorita. Está escrito en piedra dónde va a ser, dónde tiene que tener almacenados los valores de A y de B. Aquí viene todo el cuerpo de la función que va desde acá, o sea, asignar los valores aquí ya están, asignarle a R es igual a 0, viene por acá, entonces aquí viene un if B es mayor que 0, entonces, o le pongo, mejor dicho, aquí le pongo un while, mientras B sea mayor que 0, entonces lo que vas a hacer es a R le asignas más igual con A y a B menos menos, punto y coma, se acabó, y entonces return R. Esa sería mi instrucción escrita en lenguaje C, básicamente. Esta instrucción de multiplicación entre dos valores, en realidad el micro o el compilador la tiene que desmembrar en muchas cosas, porque la instrucción como tal, por ejemplo, yo coloco en mi main, pongo no sé, pongo int A o int K, int L, y L y K los tomo de algún otro valor, y entonces digo que M es igual a multiplicación, que ese sería el llamado multiplicación de K, L, así como está. Entonces, lo que yo estoy diciendo al compilador de C es que ejecute el segmento de código que es multiplicación, pero asignándole a las variables A y B los valores que están almacenando en mi flujo principal como K y L. Entonces, el compilador, cuando lo hace, y por eso C me pide de manera explícita antes de colocar el main, que le diga cómo son los prototipos de todas las funciones. ¿Por qué me pide eso C? Pues porque al principio C debe saber que esta cosa es una función que yo construí y que hay una región del programa donde están almacenados los pasos para hacerlo. Por eso me pide anticipadamente que le diga cómo se llaman o cómo son todos los prototipos de función para que la compilación la pueda hacer de manera eficiente. Entonces, la multiplicación como tal está escrita en mnemónicos, y después eso está escrito en lenguaje máquina, de dónde toma las variables. Y en el caso del micro que hemos desarrollado, las multiplicaciones o las variables dentro de una función están escritas en piedra, y entonces lo que debo hacer es, antes de hacer esta línea, previamente debo hacer unas operaciones de transferencia de información. Primero acá le asigno el valor de A le asigno el valor de K, a A le asigno el valor de K, a B le asigno el valor de L, y las regiones donde están estos datos, o sea, la región de la memoria RAM donde están almacenados, no puedo tocarlos en el transcurso de este flujo de información. Entonces asigno a A el valor de K, asigno a B el valor de L, y ahora sí hago el call, y aquí, porque soy humano y no voy a saber dónde diablos está, le pongo call multiplicación, Lo que hace el compilador es sustituir todos esos valores. Por ejemplo, esta cosa que yo humano le llamaba multiplicación, es en realidad una dirección donde inicia el programa o la función de multiplicación, y entonces aquí es donde le pone ese valor de dirección, que lo que habíamos puesto hace rato es 0x1f, por decir algo, y entonces hace esto y regresa el valor. Ahora, la variable m ya está almacenada en alguna región, entonces no puedo pasar la región donde está almacenado la variable, no puedo ponerla, o mi micro, en particular este que yo tengo, no me permite operar direcciones de variables. Entonces, en la función multiplicación
que va a estar por acá, por eso pongo una etiqueta acá, multiplicación, lo primero que hace es almacenar el estado del micro en completo y después empezar a hacer todo el algoritmo de la multiplicación. El resultado de la multiplicación lo va a almacenar la función en donde sea que ella ya tenía predestinado, es decir, mi registro R para la función de multiplicación está previamente escrito. Entonces, sobre R va a tener ya su región o su resultado, la función de multiplicación, y el último paso va a ser ret f o retorno de función. Y aquí viene el call. Acá lo que va a suceder es, ¿qué es lo que necesito hacer? Lo que es lo que me está diciendo esta línea que está acá, pues que transfiera ahora el resultado de R hacia M. Entonces, la función en C, que en realidad era una sola llamado, el compilador lo desmenuza en por lo menos todos estos pasos para saber que está transfiriendo el valor de K hacia A, el valor de L hacia B, que ya están listos los operadores en las regiones de memoria donde la función opera, y que cuando regrese de la función yo tengo que decirle que el resultado está almacenado en una dirección muy específica de información y que esa información la debo transferir a M para seguir con mi flujo de información o con mi flujo de programa de la rutina principal, que es esta que está organizada acá. Entonces, el compilador, por eso depende mucho del lenguaje, el compilador hace todas estas cosas. Si yo necesito, por ejemplo, en Python, que es una función donde yo puedo regresar varios valores dentro de una misma función, esos varios valores o esos pasos que vienen al final, por ejemplo acá, dentro de estos, todos los pasos que vienen consecutivos, entonces se convierten en toda una hilación de pasos, porque regresas M, regresas K, regresas J, regresas todas las variables, y todas esas variables después del llamado a la función tienen que ir indexándose y transfiriendo la información a cada uno de ellos. Entonces, por eso se vuelve un poco complicado. Este es el ejemplo del paso de datos, el paso de variables por parámetro, por valor, porque lo que estoy diciéndole es que copie los valores que están acá, y estos dos K y L no son alterados para el llamado a la función, sino se hacen copias de la información, y esas copias de la información pasan a ser la función. Cosa muy distinta lo que sucede, por ejemplo, si yo pusiera int multiplicación, y lo que pasa acá es int pointer y coma a, int pointer coma b. Hay una gran diferencia entre estos dos, porque cuando yo paso por valores, que es esto, la función tiene especificado dónde va a hacer esa operación. En cambio, cuando paso los valores por referencia, que es esto, es decir, le paso a la función las ubicaciones de memoria donde debe operar, el micro debe ser mucho más versátil que el que tengo ahorita, porque en las funciones o en el cuerpo de la función está escrito que lo que le estoy pasando no son valores específicos de unas variables, sino son las ubicaciones de las variables, y con el micro que tengo hasta ahorita no puedo hacer este paso por referencias, porque no tengo implementado que lo que le estoy pasando a la función no es en realidad un valor, sino es una dirección de donde quiero que opere las cosas. Entonces, previo a hacer esto, por ejemplo, si yo hago un paso de parámetros y por alguna razón desconocida mi función que estoy llamando acá altera los valores de K y de L dentro de su cuerpo, entonces generaría un error en la programación que tengo acá. Entonces, si no tengo cuidado, y los valores de las funciones o las variables están siendo mezcladas entre funciones, podría alterar también el funcionamiento de todo el programa,
por hacer estos llamados. Entonces, restablecer el estado también debería ser parte dentro de la función. Y la función podría ser otra vez con la misma estrategia del stack, hacer lo mismo que tengo acá. Dentro de la función hago un push, o sea, voy guardando la información en una estructura de stack para que se quede almacenada, y antes de salir de la función recuperar el estado para que la última cosa que sea regresar a la función que estoy haciendo, y con el estado recuperado entonces el micro puede continuar con su trabajo como venía haciendo. Finalmente el micro no es una persona, entonces no se acuerda que hizo una función y regresó, sino simplemente va a estar haciendo las cosas conforme va pasando las instrucciones y regresándolas o haciendo como está definido en su estado. Entonces, de mi micro, así como lo tenía, además del registro de contador de programa que tengo acá, esto es PC, necesito, además de ponerle el +1 que tengo acá, que venía por acá, necesito un multiplexor. El multiplexor se vuelve más rico o más amplio, porque además de pasarle el +1 como instrucción y poderle pasar la instrucción directa a donde salta, debe tener una estructura que viene del stack, que el pop va a ir para acá, así, y este +1 que está por acá puede regresar, voy a ponerlo mejor acá, el contador de programa +1 va a ir a dar hacia esta estructura que se llama la pila, donde una instrucción de push lo que hace es almacena en pila, y una instrucción de pop lo que hace es saca de la pila los valores. Puedo tener una pila solamente para el contador de programa y tener una pila para los datos, para poder ir recuperando las cosas de conforme las voy manejando. Pero la pila es una estructura muy delicada dentro de la programación de los micros, porque lo que tiene son las instrucciones de retorno de las funciones. Y si una de estas se pierde, o si sobrepaso la pila, si tengo un overflow en la pila, entonces con una que pierda, el flujo de programa ya no va a funcionar. Eso pasa muy seguido cuando no tengo cuidado en funciones que están siendo, que estoy haciendo un llamado recursivo de las funciones. Demasiadas recursiones seguramente agotarán la pila y los regresos ya no van a funcionar. Si tengo demasiadas funciones hiladas, entonces también eso puede agotar la pila y terminar mi programa. Los llamados o los compiladores tienen cuidado en hacer eso, y entonces van contando la pila, el SP que estaba acá, el stack pointer, van contando sobre la arquitectura que ya tienen. O de plano, los micros dicen, como la pila es una arquitectura que está definida por sus niveles, mejor hago una arquitectura por software, que también puede ser una estructura de la pila, y tener una dirección de memoria donde almaceno, y entonces la pila se vuelve una cosa dinámica, porque mientras estoy haciendo, por más push que yo haga, la longitud de la pila en realidad es una longitud que está delimitada por la cantidad de memoria RAM que tengo, y entonces tengo una estructura mucho más amplia que una estructura de hardware que está acá. Entonces, así es como se implementan las funciones en realidad. Las funciones son instrucciones de salto. Previo a la instrucción, almaceno las variables en las ubicaciones donde la función las va a utilizar. Después al final de la instrucción, tengo que retornar con una instrucción especial también de salto, que se llama recupera de la pila, retorna a la dirección donde estaba siendo llamado, y sigo con mi flujo de programa, recuperando el estado para que ese llamado a función se vea transparente y se vea como si hubiera sido una simple llamada a cualquier otra instrucción que hubiera sido previamente almacenada en el micro. Entonces, me falta justamente eso, ¿no? La pila también debe almacenar, bueno, no formalmente, pero también debo almacenar
los valores de C, o sea, de las condicionales de acarreo, de carry, y de 0, porque con estas dos que están acá son con las que se delimita cualquier flujo de información, cualquier salto condicional sucede por estas dos banderas. Y si por ejemplo yo estoy haciendo la multiplicación de A con B y después pregunto, si el resultado es 0, brincas a tal cosa. Entonces, si no tengo cuidado con el llamado a la función, puede ser que el resultado de la bandera haya sido alterado por la propia función y al regresar tenga una bandera torcida, o sea, sin el valor que tenía, porque el llamado a la función fue incorrecto. Entonces, eso aplica para cualquier función, y lo primero que tengo que hacer en una llamada a función es almacenar el estado. Antes de regresar al de la función, tengo que recuperar el estado y finalmente retornar, sin importar el tipo de función. Todos esos cuidados deben ser tomados en cuenta previos para poder hacer una llamada a su función. ¿Sí, mi estimado Cristo? Sí, ¿Sí? todo claro. Bueno, Sí. entonces ahí vienen las interrupciones. Las interrupciones, ¿y por qué enlazo las interrupciones con funciones? Las interrupciones o las funciones son secuencias de programación que están generadas en el propio código de programa que está aquí. Es decir, yo voy haciendo pasos y dentro de los pasos de mi algoritmo de programación está el brincar a hacer otra cosa que sucede dado por el propio flujo y por las propias variables de mi lenguaje de programación. Pero hay situaciones ya en la vida real, o sea, en la vida donde ya el micro no está aislado haciendo sus propias tareas, sino está en contacto con otros dispositivos, que esas llamadas a funciones pueden suceder de manera espontánea y no programada. Una interrupción es un llamado a función que sucede de manera aleatoria y espontánea y por un elemento de hardware que me está llamando la atención. El ejemplo más humano que a mí siempre se me ocurre para hacer esto es: yo estoy desayunando y alguien toca la puerta. Entonces, eso es una interrupción, porque yo debo de dejar de hacer mi función que estoy haciendo, que es desayunar, para ir a atender la puerta, atender a la persona que está tocando y regresar a seguir con la tarea principal que estaba haciendo, que era desayunar. Y incluso cuando alguien toca la puerta, por ejemplo, yo estoy desayunando, alguien toca la puerta, entonces eso es una interrupción, brinco a hacer la interrupción y de repente cuando estoy atendiendo, suponiendo que es un vendedor, a la persona que está en la puerta, escucho que llora un bebé. ¿Qué es más importante en este momento? Y cada una de esas cosas también definen una cuestión que se llama la prioridad. La puerta, o sea, el llamado a la puerta puede ser más prioritario, puede tener mayor importancia que seguir con la función que estoy haciendo. Si yo soy muy egoísta y digo, si yo desayuno no me levanto, entonces lo que hago es bloquear todas las interrupciones. No va a haber forma de que alguien interrumpa mi flujo de programa. ¿Por qué? Pues porque lo que estoy haciendo es mucho más importante que cualquier otra cosa. Entonces, en ese caso, las interrupciones están siendo bloqueadas. No hay manera de que me interrumpan. Ahora, si lo que estoy haciendo, o si la atención que viene de algo que viene de afuera, por ejemplo la puerta, es importante, entonces habilito la interrupción en la puerta. En la puerta me puede interrumpir, sea lo que esté haciendo en mi flujo de programa. Entonces, estoy desayunando, toco en la puerta, paro mi trabajo, que es desayunar, atiendo la puerta, y aquí viene otro flujo de interrupción. Si escucho llorar a un niño, entonces esa interrupción es mucho más importante que la que estoy haciendo ahorita. Por lo tanto, dejo de atender al vendedor, voy a atender al niño, y cuando el niño deja de llorar, regreso a atender al vendedor. Después de que termino de atender al vendedor, regreso con mi flujo de programa principal.
Y entonces a eso se le llaman las prioridades de la interrupción, porque una vez que estoy haciendo una interrupción, y por eso es la hilación con las funciones, atender al vendedor, atender al niño, son funciones que están previamente almacenadas y que tengo que completar para hacer las cosas. Y ya están almacenadas dentro de mi stack de programa. Entonces, atiendo a la interrupción, atiendo a la otra interrupción y regreso. Entonces, en mi flujo de programa, esos llamados a interrupciones, a diferencia de lo que sucede con las funciones están acá. Call y llama aquí a la dirección donde vas a brincar. Entonces, brincas, haces la función y regresas. Las interrupciones suceden de manera aleatoria y espontánea. Y entonces, no importa lo que estoy haciendo, la interrupción puede llamarme y decirme, hey, atiéndeme. Y entonces, el llamado a la función, al llamado a la interrupción, que es esta interrupción, sucede en este instante. ¿Qué es lo que debe hacer el micro? Pues el micro, aquí sucede la interrupción, en esta instrucción, finalmente, tiempo e instrucciones en un micro son muy similares, porque sucede acá. Entonces, lo que debe hacer esto es brincar a una estructura que se llama el vector de interrupciones. Brinca, y el vector de interrupciones lo que tiene es en realidad son puros llamados, puras instrucciones de salto incondicional a las regiones del programa donde está programado, valga la redundancia, la atención a la interrupción. Y entonces toda instrucción o todo conjunto de instrucciones que atienden a la interrupción se le llama justamente así: rutina de atención a la interrupción, o interruption routine attention, la IRA, rutina de atención a la interrupción. Y entonces las rutinas, o sea, lo que sucede con un flujo de programa normal, cuando alguien me atiende, o cuando las rutinas están establecidas, o cuando están habilitadas, mejor dicho, la habilitación es que el programa está ejecutando la instrucción que está acá, sea la que sea, no importa, porque yo no tengo flujo, yo no tengo control en lo que está haciendo ahorita el micro, porque el micro está haciendo su trabajo normal, está haciendo todo esto. De repente sucede un evento en el hardware, que el hardware me dice, oye, te están hablando allá, te están llamando a la puerta. Entonces el micro no puede dejar esta instrucción a medias, y lo que hace es, termina esa instrucción, almacena el estado que tiene ahorita el micro, y el contador de programa, todo se basa en el maldito contador de programa, el contador de programa, que es el PC, el contador de programa se carga con la instrucción, con la rutina, o con el vector de interrupción, perdón, mejor dicho, el vector de interrupción de la rutina en particular que estoy haciendo. Es decir, yo tengo almacenado en memoria los distintos programas. Si estoy desayunando y yo era un niño, hago ese pedazo de programa. Si estoy desayunando y tocan la puerta, hago ese pedazo de programa. Si estoy desayunando y llaman por teléfono, hago ese pedazo de programa. Entonces, cada tipo de interrupción tiene su propio código o tiene su propia función. Por eso se llama el vector de interrupciones, porque en el vector de interrupciones que está acá están definidas las direcciones. Todas estas son instrucciones de salto. Entonces, el contador de programa se carga con este valor de instrucción, y en la instrucción que está acá hay un jump, o sea, literal, hay un salta a la rutina. Aquí hay un JMP, brinca a la región donde está ubicada la rutina de atención e interrupción. Se ejecuta la instrucción, perdón, toda la atención e interrupción, y lo que debe hacer el micro es regresar a donde fue siendo interrumpido por el llamado a la interrupción. Por eso es que la rutina de atención e interrupción
necesita de también la pila, porque en la pila está guardada donde fui interrumpido para que al final de la interrupción regrese ese valor. Suena demasiado trabajo, y sí lo es, el tener una atención de interrupciones, pero en realidad las interrupciones son lo más útil para todos los micros. Todos los microcontroladores en realidad atienden casi todas sus labores por puras interrupciones. ¿Por qué? Porque es mucho más eficiente, porque yo no tengo control en lo que va a suceder con las cosas. Yo no tengo control en el momento en el que mi celular se decida conectar con el módem. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues mi celular yo llego y lo prendo, o voy caminando y entonces me llego y me conecto a una zona de módem. ¿Qué es lo que hace mi celular? Manda una interrupción y le dice al módem, oye, quiero conectarme. Yo no tengo control sobre cuándo va a llegar alguien a conectarse a mi módem. Yo no tengo control sobre cuándo alguien va a tener un evento cardíaco. Entonces, suena complicado esto, pero es demasiado útil para la vida real, cuando estoy interconectándome con dispositivos externos. Porque llega el módem y entonces el módem va a saltar de estar mandando mensajes, transfiriendo información, que es básicamente lo que hace un módem, es toma información de uno de sus canales, la transmite hacia la salida de internet, la regresa y hace todas esas funciones que están ahí. O el micro atiende y dice, oye, tu paciente se está muriendo, tienes un evento cardíaco, tienes que mandarle una llamada por celular hacia los paramédicos para que vengan a atenderlo. Entonces, las interrupciones son fundamentales para el funcionamiento de un micro, y sobre todo que esté interconectado con el mundo real. Otro ejemplo de interrupción es simplemente la bomba de agua. Cuando llega a su nivel, entonces me manda la señal, ya me llené, y entonces atiende a esa función. ¿Por qué por interrupción y por qué no por poleo o por encuesta? Porque mientras el micro está haciendo cosas más importantes, como yo que estoy leyendo un libro, no tengo que estar preguntando él, ¿están llamando a la puerta? ¿Están llamando a la puerta? Que eso sería el ejemplo humano de un llamado a interrupciones por encuesta. Si yo le pido al micro, oye, micro, pregúntale al de la bomba si quiere que ponga agua, si el nivel ya se llenó. Si eso pasa, estoy gastando energía en balde, porque el agua, que es un evento que sucede porque un humano está consumiendo, puede generar una interrupción que está de manera sincrónica sucediendo. Y entonces al micro lo que le digo es, micro, pon la bomba tantos minutos. ¡Pum! Se acabó. Micro, ¿qué es lo que no vas a hacer nada? Entonces haz algo más importante, como puede ser dormir. ¿Qué es lo que saca al micro de su sueño? Pues que el nivel de agua bajó. ¿O qué es lo que saca al micro de su sueño? Pues que alguien llegó y se conectó a mi módem, o que el sujeto tuvo un evento cardíaco, y entonces necesito una rutina justamente que haga esto. Vete a la dirección del vector de interrupciones, guarda tus estados porque necesitas regresar a donde estabas, y después haces esta rutina. Y esta rutina puede ser muy envidiosa, como puede ser el caso de atender a un paciente que está sufriendo un infarto, o puede no ser tan envidiosa como atender a poner el agua, ¿no? Y entonces, si atiende el agua y de repente sucede algo más importante, como que alguien se conectó al módem, o como que alguien está sufriendo un evento cardíaco, puedes interrumpir las instrucciones. Entonces, existen varios componentes que manejan esto, como son un registro que es el registro de atención a interrupción, donde lo que tiene es un conjunto de bits que dice cuál fue la interrupción. Finalmente, la patita, el chip tiene muchas patitas que me atendió. Después de eso, de atención, también viene la de habilitación, que tiene un mismo conjunto de patitas que dice, de todas estas interrupciones, solamente quiero que me interrumpa esta, y las demás las apago.
y la interrupciones generales. General o global, que finalmente es un solo bit del registro de estado que dice si este bit está prendido, entonces estos pueden estar prendidos. Y finalmente estos, que son las banderas, me dice cuáles fueron. ¿Qué es lo que sucede en el micro? Sucede una interrupción y entonces el micro dice, pregunta a esta bandera, ¿puedo ser interrumpido? Y si es correcto, entonces busca en esta capa y dice, ¿cuál de las interrupciones me llamó? Si las interrupciones que están habilitadas fue una de ellas, entonces paso al siguiente nivel, que es brinca contador de programa a la rutina que está acá. Estas banderas sirven para que el programador sepa cuáles rutinas o cuáles interrupciones fueron habilitadas. Después que se atiende, entonces puede el micro en ese llamado lo que va a hacer es deshabilitar a este y decir, no puedo ser interrumpido más porque debo atender una interrupción. Por software puedo recuperar este valor y decir, sí puedo interrumpirme, pero solamente las interrupciones de mayor prioridad que voy a determinar ahora. Y por eso necesito estas banderas, porque con las banderas puedo determinar cuál es la que tiene mayor prioridad sobre las otras y asignarle prioridades a esas rutinas de atención e interrupción. Finalmente, toda esta arquitectura trabaja solo si existe la pila, que es ese elemento que está pegado al stack pointer, que me permite recuperar las direcciones de regreso de los llamados de interrupciones y los estados del micro para poder continuar con mi trabajo, sea cual fuere el que estaba haciendo actualmente.